Te damos la bienvenida a Conecta Ideas, el espacio donde conversamos para comprender, sentir y transformar lo que vivimos hoy. Soy Samuel Jarquín y junto a Héctor Delgado Paniagua, comenzamos. Hoy nos conectamos desde la arquitectura nuestra de cada día, uno de los 3 hilos que dan vida a Conecta Ideas. Nos acompaña Verónica Mora Cuadra para conversar sobre los retos y aprendizajes de construir una vivienda por etapas. En nuestro episodio, la construcción de la vivienda por etapas, estrategia de ahorro o forma de habitar con sentido. Verónica es arquitecta, una conocedora de cómo las personas construyen y transforman sus espacios para vivir. Durante más de 20 años ha trabajado acompañando procesos de vivienda social y de desarrollo comunitario en Nicaragua, colaborando con organizaciones técnicas nacionales e internacionales, donde ha impulsado modelos de asistencia técnica y construcción con sentido local. También ha sido docente universitaria, guiando a nuevas generaciones de arquitectos a mirar la vivienda no solo como un proyecto, sino como una historia de vida. Su trabajo siempre ha estado centrado en escuchar, comprender y diseñar junto a las personas, reconociendo el valor de las decisiones cotidianas en la forma de habitar. Hola Verónica, bienvenida a Conecta Ideas. Es un gusto poder conversar con vos y descubrir todo lo que tenés para aportar. Gracias por aceptar la invitación. Estamos seguros de que esta plática sobre vivienda va a encender ideas y dejar inspiración. Muchas gracias, Samuel, por la invitación. Muy contenta de poder compartir contigo y con todos los demás este tema que siempre es muy apasionante, que es el tema de la vivienda. Hola, Vero, bienvenida. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien. Siempre en estos ambientes, ¿verdad? En lo que queremos construir una ciudad mejor. Sí, así es. En América Latina, muchas familias construyen su casa poco a poco según sus posibilidades. Te invitamos a Conecta Ideas para explorar esa forma de construir y habitar y hablar de los desafíos, los aprendizajes y las oportunidades que dejan a los habitantes esta estrategia. Para iniciar, ¿cómo entendemos la vivienda por etapas y por qué es tan común en nuestras ciudades? Fíjate que entendemos la progresividad de la vivienda, en las viviendas familiares, en las viviendas unifamiliares como un proceso de transformación constante y paulatino. Es más, te diría que es un proceso de evolución de la vivienda. Y en ella siempre es importante pues tener un plan, siempre, ¿no? Un plan de crecimiento o un plan de mejora de la vivienda. Este proceso de mejora progresiva es tan interesante porque logra tomar en cuenta y valerse de cada recurso que tiene la familia y se puede ver expresada en este proceso de mejora continua o de construcción continua todos los aspectos culturales, sociales y familiares de las personas que la van a habitar. Como me lo mencionaba, ¿verdad? Es muy presente en todas nuestras ciudades, porque si nos remontamos a nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, la construcción realmente de nuestras viviendas, de nuestras ciudades, se hacía de esta manera, ¿no? La familia construía de forma gestionada, de forma individual, ¿no? En estos tiempos, pues ahora esta construcción continua y paulatina, progresiva o por etapas, como le quieras llamar, ha venido pues a tener un enfoque de solución a aquellas personas que no tienen una posibilidad de adquirir una vivienda comprada llave en mano, ¿no? Las situaciones de comprar una vivienda vía financiamiento es la única que tenemos para un buen segmento de la población y para otro segmento incluso esta vía es un poco difícil. Pero en este caso, ¿cómo son sus características de oportunidades y desafíos? Quiero mencionarles la que para mí es la primera y es muy importante, creo que es la fundamental, que es el tema de la autogestión. Porque las familias que construyen la vivienda de forma progresiva se involucran en todo el proceso de edificación, ¿no? Nosotros pues estamos claros de que hay todas unas fases, ¿no? Y tenemos que empezar con la idea, decimos nosotros en arquitectura, tenemos que empezar con esa necesidad, con ese requerimiento. Entonces, cuando vas construyendo la vivienda por etapas, puedes involucrarte desde ese momento
esa autogestión, ¿verdad? Gestionas tu necesidad, tu requerimiento, tienes que buscar la mano de obra, contratarla, seleccionarla, es otro proceso de gestión. Gestionas el presupuesto, que es tan difícil, ¿no? Los recursos en general de la familia, porque hablamos de dinero, hablamos de ahorro, hablamos de crédito, de terreno, todos los recursos, ¿no? Que con que la familia cuenta, pues ahí están y hay que gestionarlos para la construcción por etapas. Otra cosa que también se tiene que autogestionar la familia que construye su vivienda es el tema de la supervisión, ¿no? Porque también se involucran en todo ese proceso, ¿no? Casi decimos que dirigen las obras algunos. No todos tienen que abarcar todos los aspectos, ¿no? Del proceso de edificación de la obra. Se involucran de diferente manera. Familias que tal vez tienen una experiencia técnica y pueden participar desde la autoconstrucción, ¿no? No es idealmente la única forma de autogestionar la vivienda. Incluso hay familias que se involucran tanto que, bueno, no tienen conocimientos, pero pueden formar parte del equipo de ayudantes de la construcción. Otros se determinan justamente solo a la parte de administración. Realmente que hay tantas aristas para involucrarse en la autogestión de la vivienda, como por ejemplo hasta el cuidado de los materiales y toda la administración del tiempo inclusive. Todo este proceso pues tiene sus repercusiones en el sentido de que se ahorran alguna parte del dinero y tienen otras que las vamos a ver como desafíos también más adelante, ¿no? También quisiera comentarles que de repente se ha considerado la vivienda autogestionada como una construcción informal, ¿no? Y esto está basado un poco en el hecho de la falta de apoyo técnico para la familia. Sin embargo, una vivienda autogestionada no debería considerarse directamente que hay una construcción informal. Se basa pues en que hay una dificultad para las familias, lógicamente es un proceso, acá ustedes se los comento, ¿no? No es un proceso fácil dado que hay muchas técnicas, no hay muchas especialidades. Está el constructor de obra gris que llamamos, ¿verdad? Que levanta columnas, vigas, están las instalaciones hidrosanitarias, agua, saneamiento, los acabados, el que coloca los azulejos. Entonces hay una serie de técnicas, de experiencia técnica que la familia lógicamente no cuenta. Y ahí es donde podríamos ver una arista un poco informal. Pero la verdad es que el proceso de autogestión con un acompañamiento es una solución viable, adecuada y que nuestras ciudades se benefician de ella. Como oportunidad que me preguntabas, Samuel, creo yo que lo más importante es el vínculo que genera la familia con la construcción de su vivienda. Esa cercanía y ese entendimiento de cómo se construyó posibilita muchas cosas, como por ejemplo un adecuado mantenimiento de la vivienda. ¿Cuántos nosotros, por ejemplo, tenemos una vivienda y no conocemos, por ejemplo, dónde están los desagües pluviales? Que es una cosa tan importante. Queremos hacer alguna transformación, algún cambio o sencillamente queremos hacer alguna limpieza y no conocemos realmente nuestra vivienda. Entonces, ese es un valor que tiene la autogestión. Quisiera permitirme también hacer una comparación, porque quisiera también que pudiéramos acotar a la vivienda llave en mano, la vivienda que ya está construida por otro, que son soluciones estandarizadas, ya sea que sea privada esta iniciativa o sea un proyecto estatal. En este caso podemos decir que existe cierta autogestión, porque hay una autogestión que también requeriría una cierta asesoría, me explico. Si nosotros nos ponemos a pensar en este proceso, la familia requiere visitar el lugar, visitar el conjunto, toma decisiones sobre la ubicación, sobre los modelos, qué modelo puede tomar, qué manzana del conjunto, qué lote. Claro, tiene que ver también toda una parte de decisión financiera también. Hay una gestión para buscar subsidio, para buscar fondos, para tener esta prima enganche para poder dejar la vivienda reservada.
Entonces hay una serie de gestiones también, aunque están limitadas un poco más a la parte de la adquisición de la vivienda desde el punto de vista financiero y de la decisión de cuál modelo tomar, pero también requiere de ese apoyo que algunas veces las familias necesitan, ¿no? Tenemos entendido también que estas casas son viviendas pequeñas y como viviendas pequeñas, viviendas mínimas o viviendas de dimensiones estándar, en el futuro también son sujetas a mejora o a construcción progresiva. Y entonces es importante también que esta solución habitacional de vivienda semilla, de vivienda estándar, de vivienda mínima, son una puerta muy importante también en soluciones habitacionales. Sí. Tocabas el tema de la mejora de viviendas. Las mejoras se pueden hacer también por etapas. La construcción por etapas no es algo exclusivo del sector informal o de familias de escasos recursos, ¿o sí? Así es casualmente un proceso de evolución, le llamo yo, ¿no? En la realidad. Voy a tomarme unos minutos solamente como para acotar dos ideas, ¿no? Nosotros podemos mejorar o construir paulatinamente la vivienda por espacios, ¿no? Vamos adicionando espacios, sumamos áreas, sumamos espacios. Iniciamos Esa es con una un, forma. iniciamos con un dormitorio, un baño y vamos sumando otra ambiente. Así es, de acuerdo a muchas condiciones, ¿no? Sí, Financieras, sociales y de estructura familiar. Pero la idea es que queda completa, ¿no? Queda habitable eso que tú has construido, ok. aunque sea un dormitorio y un baño, ¿no? O los espacios que hayas determinado posible de realizar. Pero existe la forma también de construir toda la parte gris, como le llamamos, que son la parte de paredes, ¿no? Que queda totalmente construida la estructura y la cubierta, y luego tenemos aberturas, por ejemplo, acabados, instalaciones como los muebles de cocina y otros elementos que se pueden hacer progresivamente. Entonces, la mejora progresiva o la construcción en etapa no es necesariamente en metro de adición. Pueden ser también en la condición de mejora de la propia vivienda. Y como tu pregunta va también a esto de que no es solamente entendida en el aspecto de que son en los barrios que se pueden dar estas situaciones, ¿no? Creo que todos nosotros llegamos un proceso de construcción y de evolución de nuestra vivienda y que responde a esas situaciones que vivimos en cada momento con nuestra familia. Vamos evolucionando, la familia cambia, la estructura familiar cambia, nuestras necesidades cambian, nuestras condiciones también, ¿verdad? Creo que la vivienda cuando se interpreta como este espacio de calidad de vida, tiene que responder también a esas circunstancias que nosotros tenemos, ¿no? Entonces la construcción por etapas se da en todas partes, en todo momento. Creo que además es una riqueza que tenemos como país de poder transformar y cambiar nuestra vivienda según los recursos y los momentos en que lo necesitemos. ¿Y qué se toma en cuenta para el diseño y la construcción de una vivienda que va creciendo con el... Fíjate que antes de pasar a ese punto, me gustaría que habláramos un poco de las ventajas y las desventajas ¿Está bien? de Sí, cada uno de estos, ¿te parece? Porque claro. la vivienda autogestionada o la vivienda construida por etapa, chicos, tiene un impacto muy importante en el hecho que involucra a la familia, como lo habíamos platicado, ¿no? Es una solución personalizada. Esto tiene un gran valor en una vivienda dado que responde a tus necesidades y responde a tu cultura, a tus gustos, ¿no? Que también te identifican, ¿no? La vivienda al final va siendo la voz y resulta que es lo que habías planeado. Entonces es un valor muy importante. Otro aspecto que me gustaría también remarcar es el tema del recurso económico. Cuando vamos haciéndolo paulatinamente, te da la posibilidad de conseguir fondos, de conseguir un financiamiento, de poder construirlo con el ahorro y el tema del endeudamiento es menor o a más corto plazo, ¿no? Esto también es muy importante porque hay mucho agobio, ¿no? En muchos sectores cuando se necesita un fondo muy alto o de mucho tiempo para poder adquirir una vivienda. Entonces, esto es importante también, es algo
que promueve la autogestión de construcción de la vivienda por etapas. Y creo que además es un proceso que te permite en alguna manera llegar a ese espacio soñado, ¿no? A ese ideal, a ese proyecto que decimos, ¿no? Porque lo podés ir haciendo paulatinamente, progresivamente y logras construir la vivienda que esperabas tener. No es un proceso fácil. Pero uno tiene que tener una idea, un plan. Vas siguiendo una idea, tu casa soñada desde el inicio, empezás a visualizar para que las adiciones, las mejoras que vayas haciendo, vayan sumando y no sea un desperdicio de recursos que de pronto puede suceder. Así es, se debe de tener una idea general. Como te explico, nosotros cambiamos, nuestra estructura familiar cambia y cambia nuestra situación económica también. Entonces hay que tener un proyecto como el proyecto de vida que tenemos, así es el proyecto de la vivienda, ¿no? Hay espacios que tienen una gran significación para la familia, las áreas sociales para la familia son especiales porque les gusta reunirse con sus familiares, con sus amigos, esa interacción social con sus vecinos, todos estos sentimientos que se le pone a la planificación de este proyecto de vivienda pueden verse reflejados ahí, ¿no? Mucha gente también debe priorizar las áreas verdes porque le gusta sus plantas, le gusta tener sus animales también y le gusta tener sus mascotas, entonces esta es parte también de ese plan, ¿no? Como te digo, no es un proceso fácil, es un proceso que requiere de mucho pensamiento, de mucha constancia, ¿no? Para ir mejorando la vivienda. O sea, requiere trabajo, ese amor por su casa. Pero creo que nosotros los nicaragüenses lo tenemos muy arraigado, ese gusto por la vivienda. Y escucho y recuerdo la plática que tuvimos con Elena Mayorga en la primera temporada, en la que nos hablaba de cómo uno va impregnando de su identidad ese espacio, de nuestro espacio en el mundo, nuestra casa, nuestra vivienda, nuestro espacio en el mundo y lo vamos haciendo propio. Y al autogestionarlo tenemos esa satisfacción de que vemos la materialización de nuestros esfuerzos ahí. Y lo digo porque, bueno, sabes, mi casa, y te comentaba cuando estaba haciendo, que fui haciendo mejoras progresivas en cuanto a la calidad de piso, de cielo. Y sí, es bonito tener ese plan y sobre todo ver los resultados. Eso es muy bonito. Y las desventajas. Sí, siempre hay ventajas y desventajas en los modelos, ¿verdad? Sí, Bueno, la autogestión tiene la falta de un apoyo técnico. Como te digo, nosotros requerimos una asesoría para muchas decisiones que tomamos en nuestra vida, ¿no? Creo que ustedes, si van a comprar una moto, por ejemplo, pues sí, buscan a alguien que les pueda apoyar en las marcas, en conocer el rendimiento de la moto, el mantenimiento del vehículo por ponerles un ejemplo de día a día, ¿verdad? Entonces la vivienda también necesita ese apoyo y muchas veces no lo tenemos, no lo consideramos o pensamos que es costoso, ¿verdad? Pero la verdad es que podemos obtenerla de diferentes maneras. Recuerda que en el proceso que hablábamos, la selección de materiales, por ejemplo, es un elemento muy importante porque te podemos tener problemas constructivos y problemas estructurales si no nos asesoramos correctamente. También problemas funcionales, porque no solo vale construir metros cuadrados. En la experiencia de la mejora habitacional, yo he podido ver una inversión grande en familias que se han dedicado a construir los espacios y luego no son habitables como debería de haberse sentido ese espacio, ¿no? El confort que los espacios dan por los temas funcionales de ventilación, iluminación, asolamiento, el dificulta dimensionamiento. el dimensionamiento, No te correcto, alcanzan las los muebles. alturas, el ancho de puertas, correctamente, sí. Entonces también esa es una desventaja. La otra desventaja que te puedo comentar un poco es el tema del tiempo, ¿no? Es una solución que nos va a llevar tiempo, por eso comentaba que la constancia y ese estar siempre tratando de ahorrar o de invertir en la vivienda es un proceso de años, que como comentaba al principio también, lo hemos vivido nuestros padres y abuelos, aunque era un proceso que
era más fluido. La Más mano de obra fácil estaba para él. allí, más fácil, la familia apoyaba y habían ciertas condiciones de estabilidad en muchos sentidos que proporcionaba eso. Ahora tenemos una situación un poco más volátil y más de incertidumbre en ciertos momentos, ¿no? Y caro los Sí, materiales sí, han subido mucho. así es, ha habido un aumento de material y ha habido, también tenemos materiales diferentes, ¿no? Ya no construimos con un sistema tradicional que para mucha mano de obra era mucho más conocido. Entonces, eso es algo que impacta. Y un último elemento que quisiera destacar es el tema del presupuesto o estimación de costos. Si no tenemos ese apoyo allí técnico, esa ayuda para poder estimar mejor el costo de cualquier obra que se vaya a realizar en la vivienda, podemos tener construcciones inconclusas porque nos propusimos invertir una cantidad de dinero y resulta que nos salió el doble o que va a ser más caro y no podemos terminarla. Y eso genera insatisfacción. Primero porque has invertido lo que pensaste que ibas a poder construir y no lo terminaste. No hay esa necesidad, no la llenaste, entonces has quedado con un proyecto inconcluso que a lo largo del tiempo te puede también generar un maltrato del material o un momento en el que incluso tengas que eliminar la obra porque se ha dañado el material al quedar expuesto, por ejemplo, ¿no? Entonces esas son ciertas desventajas, ¿no? La vivienda, chicos, la vivienda llave en mano no tiene estos problemas de arranque, ¿no? Tienes una vivienda que es tu núcleo de inicio, que es tu espacio en el cual cumple normativas constructivas y principios de diseño básico, ¿verdad? Y eso es bueno, porque tienes una primera idea de que lo que tienes va bien y luego puedes ir en esa construcción y esa ampliación progresiva, porque como tú lo decías, Héctor, esto no es solamente para sectores informales, realmente todos nos vemos llamados, obligados muchas veces, pero también llamados a poder mejorar nuestra vivienda de forma progresiva. Y hablemos de diseño entonces, ahora sí. Ahora sí, ¿Qué tomar en cuenta desde el punto de vista del diseño y la construcción una vivienda que va a ir creciendo? sí. Lo primero es tener como una idea general, un plan. Eso es lo primero. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros clientes? Nosotros pedimos sus necesidades, sus requerimientos. Entonces la familia igual, unirse, comentar qué es lo que necesitan, qué es lo que desean, cómo les gustaría. Ese es el primer paso. El segundo es estar claros de que vamos a transformar la vivienda. Es una evolución, por tanto los espacios deben ser flexibles y multifuncionales, ¿no? En algún momento, ¿no? Hoy estamos en un espacio que después puede convertirse en otra función. Entonces, esto es importante que tengamos esa idea de la flexibilidad. Yo creo que una de estos son principios para las mejoras de soluciones habitacionales en todos los contextos, ¿no? Hay muchos diseños, incluso en unidades de apartamento, que son un poco más complejos, soluciones más complejas para poder hacerle cambios y evolucionar con el tiempo, pero aún así también tienen principios de flexibilidad. Creo que eso es algo muy importante y no olvidar las áreas verdes que estén dentro de nuestro plan, porque necesitamos ventilar e iluminar. Eso es importantísimo. Y tener también una vista hacia algo verde, hacia algo abierto. Aunque sea una pared verde, alguna planta, pero necesitamos crear esos elementos que nos dan calidad de vida, ¿no? Jardines que sanan, Sí. que nos decía Marisabel Párez, que estuvo con nosotros Ay, hablando de sí. jardines y hablaba de la importancia de los jardines en el espacio habitable. Completamente, ¿no? En la vivienda para nosotros donde posiblemente pasamos la mitad del tiempo, ¿no? Ya que pasamos mitad del tiempo trabajando, mitad del tiempo habitando nuestro hogar. Y entonces son muy importantes, ¿no? Tomar en cuenta dónde queda el sol, dónde te da ese golpe de sol por las tardes, por dónde hay más aire, por dónde entra el viento, los niveles de piso, eso es tan importante. Estamos ante efectos de cambio climático que nos van haciendo situaciones cada vez más drásticas, tanto de sequía como de lluvias, ¿no? Con los huracanes, las tormentas. Tenemos impermeabilizado cada vez más nuestros suelos y por eso hay más escorrentías. Entonces los niveles
de piso hay que tomarlos en cuenta. Es una inversión, tenemos que elevar un poco el nivel de piso para que no tengamos estos problemas, ¿no? Y recordar que nuestros ambientes también deben de tener ciertas alturas que nos propicien que el calor no nos pegue, como decía la gente, ¿no? No nos pegue tan directo, ¿no? Altura de techo. Altura de techo, así es, nuestras alturas de techo y de cielo falso. El cielo falso o en los cielos rasos no son un lujo hoy en día, ¿no? Es realmente un acabado que lo requerimos para tener espacios más confortables. Y todo esto, todas estas cosas nos ayudan también a reducir nuestros costos, porque no tenemos necesidad de utilizar artefactos eléctricos para poder ventilar mejor y tener un espacio confortable donde poder estar. Áreas verdes, alturas, ventilaciones, iluminaciones naturales y espacios verdes entre lo más que podamos. El tema de las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas siempre es muy importante en el proceso de mejora progresiva. Cuando estemos haciendo esta parte, es necesario eh, remarcar dónde quedan las esperas, no solo las esperas constructivas, sino también las esperas sanitarias. Siempre hay que dejar una caja de registro para las sanitarias de tal forma que nos conectemos fácilmente y evitemos hacer daños a lo que ya tenemos. Una última recomendación sobre esto es el panel eléctrico. Recuerden que también nosotros tenemos esta idea de proyección al futuro de la vivienda. Al principio queremos tal vez tener un panel eléctrico con pocos espacios y luego vamos a necesitar ampliarlo porque es muy delicado sobrecargar la instalación eléctrica. Entonces, con mucho cuidado hay que pensar esto, una sola inversión, un panel que nos pueda ayudar a poder crecer y poder ir agregando estos circuitos o estas líneas eléctricas para que nuestra vivienda pues sea la más bonita. Siempre pensando en el futuro. En el futuro, así es. Y en cuanto a sistemas constructivos, materiales, ¿qué podrías recomendar? En esta flexibilidad que había comentado al principio de este último tramo de respuestas, siempre hay que pensar en la posibilidad de tener espacios que puedan transformarse a través de particiones livianas. Esto nos ayuda bastante, ¿no? También la parte de sistemas prefabricados son oportunidades que podemos tomar, ¿no? Los sistemas constructivos deben también de ser los más parecidos a los que ya existen cuando estemos adicionando. Si no tenemos muchos problemas de reacción del material, del sistema, cada material es diferente ante un evento, ya sea un movimiento sísmico o incluso la misma humedad, el tiempo de duración de los materiales y su flexibilidad, todo está diferenciado por el tipo de material. Claro, tenemos sistemas mixtos, no hay un solo sistema y eso es muy bueno también. Entonces hay que tratar de crecer progresivamente con sistemas que sean similares en sus principios y también que tengan esa flexibilidad. Una flexibilidad, por ejemplo, muy importante es cuando dejamos aberturas como ventanas que después nos pueden servir de puertas, por ejemplo. Espacios, ¿verdad? Que dejamos solo con marcos de columnas y vigas y los cerramos con un elemento más liviano que después es fácil removerlo. Podría ser un Lo Porsche que luego se transforma en una habitación. Exactamente. Las transformaciones si las planificamos o los procesos si los planificamos, las transformaciones son más sencillas y además nos generan menos gastos porque tú sabes, Héctor, tú también, Samuel, incluso el desperdicio y el costo de eliminar un elemento también cuenta en nuestro presupuesto, ¿no? Tienes que buscar a alguien que lo corte, que lo saque, que lo bote, y es un dinero, bueno, que en cierta manera te sirvió en ese tiempo, pero que lo tienes perdido. Como tú lo dijiste, Héctor, la familia, todos son recursos que están puestos ahí, ¿no? Y creo que eso es muy importante de tenerlo en mente. Y ya antes de despedirnos, Verónica, nos gustaría que compartas su idea para conectar con nuestra audiencia, hacer una reflexión, un aprendizaje que lo quisieras dejar. La vivienda es un bien que nos da calidad de vida, eso no hay que olvidarlo. De tal manera que esta vivienda tenemos que
enfocarla con la mejor inversión que podamos, ¿verdad? En ese momento. Los materiales y los sistemas de construcción deben de estar adecuados. Yo creo que eso es lo primero que debemos de tener en nuestra mente. No podemos negociar una buena calidad de materiales ni una buena calidad de mano de obra y un sistema constructivo que esté acorde a nuestra normativa. Necesitamos tener eso claro, ¿no? Tanto las personas que tenemos pocos recursos como las que tienen medios, como las que tienen suficientes recursos. La vivienda es una inversión para toda la vida y es además un espacio que nos debe generar seguridad y confort. Por tanto, tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar esa asesoría, ese apoyo técnico, que lo podemos encontrar en diversas maneras, ¿no? Tenemos arquitectos e ingenieros que por todas partes pueden apoyar mucho en esto. Una asesoría, ¿no? No necesitas tampoco tener un director de obras tiempo completo allí, Supervisor ¿no? Un permanente. supervisor de obras, ¿no? Hay muchas ferreterías y hay que buscar las empresas de materiales de construcción que ya te facilitan también las fichas técnicas del material. Esto también nos va a ayudar a comprender y a poder tomar estas decisiones que te decía que son importantes porque debe ser una sola inversión, una buena inversión. Y la proyección de la vivienda a lo largo del tiempo, que es lo que queremos, eso nos puede ayudar mucho cualquier profesional de la arquitectura, porque tiene conceptos y principios básicos y sencillos. Una vez que cualquier familia haya tenido esa oportunidad, aprende tanto que se autogestiona más fácilmente en el resto del proceso de planificación de la obra, de edificación de nuestras viviendas. No es una inversión tirada realmente ni cara, no, al contrario, yo creo que una asesoría en este sentido nos puede ayudar muchísimo a tener una mejor vivienda que si lo hubiéramos hecho solamente nosotros. Una idea bastante poderosa. Gracias, Verónica, por acompañarnos hoy en Conect Ideas. Te invitamos a que nos sintonices en los siguientes episodios. Ya sabes, Encantada. Muchas en gracias tu por la casa. invitación y me alegro mucho esta iniciativa que tienen. He escuchado muchos de los otros colegas y es un espacio de reflexión muy bonito. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Verónica. Bye bye. Y así cerramos otro episodio de Conect Ideas. Gracias por escucharnos. En el próximo seguiremos conectando. Si querés seguir la conversación, nos encontrás en Spreaker, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.